Entonces nosotros ahora vamos a compartir con, como les decía, 3 personas. Tenemos a la señorita Victoria Avendaño Pedroso. Ella es docente de Ciencias Sociales, ejecutiva de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, directora del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, integrante del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA. Por favor. Gracias. Tenemos también con nosotros al señor compañero Sergio Luis González, representante de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, coordinador del Grupo de Ambiente y Cambio Climático, también de Argentina, de la CTAT, profesor de enseñanza primaria, profesor de matemática, física y cosmografía, y además especialista en educación en ambiente. Por favor. Y tendremos a Ruth Díaz Medrano, representante de la Red Nacional de Protección Social de República Dominicana, licenciada en Administración de Empresas y especialista en Seguridad Social con amplia trayectoria en instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Además, es secretaria de Educación y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, y fue directora de Participación Social en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por favor. Bueno, entonces vamos a conversar con ellos, pero recuerden lo que les dije, ya ustedes escucharon, son todos especialistas con vasta experiencia en medio ambiente, pero además son nuestros compañeros, así es que vamos a concentrarnos para emitir al final un documento, una iniciativa que nos lleve realmente a valorar nuestro medio ambiente y recordar que el medio ambiente es todo, incluyéndonos a nosotros. Muy buenos días. ¿Quién va a tomar la palabra primero? Ah, perfecto. Ven, igualdad de género, ahí viene. Y allá viene el caballero primero. Buenos días. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que es un gusto y un placer estar en Dominicana. No solo por los hermosos paisajes, sino y todavía más por la hermosa gente que ha recibido, que me ha recibido, nos ha recibido con las manos abiertas, con solidaridad, con alegría, así que ya nos llevamos un gran premio los que tenemos la posibilidad de estar acá, así que le agradezco muchísimo esto. Agradecer a las centrales y traerle el saludo fraterno de la Central de Trabajadores de la Argentina, a todos ustedes, y bueno, y como representante de la CSA, tratar de traerles algunas cuestiones que venimos planteando en el plano internacional con respecto a las negociaciones del clima y la protección social. Y vamos a ir mechando algunas cuestiones, como decimos nosotros, metiendo en el medio de lo que hacemos en Argentina y también de lo que nos falta en Argentina. Bien, bueno, la Confederación Sindical de las Américas definió la protección social como una de las 5 prioridades temáticas para el periodo de la conducción actual de la CSA. Las negociaciones climáticas y en general las que se debaten sobre los objetivos de desarrollo avanzan en incluir esta temática de manera transversal en las negociaciones específicas. Esto quiere decir que forman parte de más de una mesa de negociación. Hay algunas específicas sobre el tema de la protección social, pero que la intención del movimiento obrero organizado de las Américas e internacional es que sea un concepto transversal, porque si no, como decía el compañero que habló, y lo felicito por la hermosa exposición, nos quedamos con una partecita nada más del discurso. La protección social constituye una prioridad política para los países de la región y ha quedado claro cómo en el marco de la pandemia la fragilidad o la insistencia del sistema de protección social socavó la oportunidad de atender el impacto social, económico, laboral, de género en la pandemia. O sea, sufrimos todos los trabajadores,
sufrieron más los trabajadores informales, como los quiere definir la OIT. Son trabajadores al fin y al cabo excluidos de los sistemas y de protección social. Sufrieron más dentro de ese marco las mujeres, sufrieron más los pueblos originarios y lo sufrieron también aún más dentro de eso las diversidades, como le decimos en Argentina, las mujeres trans y demás, para dar ejemplos. Digamos, hay una cadena a donde hay siempre alguien más abajo de esa cadena que lo sufre más. Nosotros queremos hacer un planteo global, una protección social que abarque y comprenda todas esas situaciones, desde el movimiento obrero y en alianza con los movimientos sociales, los luchadores por el clima, los luchadores por los derechos humanos. Entonces, para la CCA la protección social abarca diferentes temáticas: es la seguridad social, la salud y seguridad laboral, políticas públicas para la atención de primera infancia, cuidados a lo largo de toda la vida, la inclusión integral considerando a las personas con discapacidad, las personas que trabajan en condiciones de informalidad, entre otros. O sea, la inclusión de todos. Como dice una de las frases que anda por ahí, que nadie quede atrás. La cobertura de protección social debe garantizarse independientemente del tipo de vínculo o contrato laboral de los trabajadores y trabajadoras, incluso frente a la inexistencia de un vínculo. Sabemos que hay grandes diferencias en América en este sentido. Algunos países tenemos desarrollado la salud pública, por ejemplo, que abarca a todos los habitantes, sean nativos o migrantes, y otros países ese derecho está cercenado. Se vio claro en la pandemia. Yo vivo muy cerca del límite con Chile y las diferencias de atención frente a la pandemia fueron muy, muy grandes. Bueno, la recomposición y defensa de los sistemas de seguridad social es un componente estratégico de esta prioridad. En este sentido, se defiende y se promueve la existencia de un modelo de seguridad social universal, solidario, público, no discriminativo, inclusivo, integral y distributivo bajo la responsabilidad del Estado como garantía de protección para todas las personas y la participación vinculante de trabajadores y trabajadoras en el diseño, implementación, seguimiento, control y gestión. Esta es una de las resoluciones del Congreso de la CCA. Este modelo tiene que incluir a todos los trabajadores y trabajadoras, y vuelvo a insistir en el concepto que todos trabajamos para poder vivir. Algunos lo hacemos y tenemos la suerte de estar bajo un convenio de trabajo, y muchos en Latinoamérica no lo están. Entonces es necesario esta idea de que sea universal la seguridad social, solidaria. Algunos aportamos más, otros menos, pero a la hora de poder descansar de toda una vida de trabajo tenemos que tener todos los mismos derechos y garantías. El desafío es lograr mediante el diálogo social que el Estado sea garante de la salud y la seguridad social. Nosotros vemos por las noticias, ¿no?, que los que nos venden que el mundo mejor es otro, del consumo, como decía el compañero, en el norte, que aún cuando un presidente supuestamente de más avanzada quiere hacer un seguro social que abarque a toda la población, es rápidamente bajado de un plumazo, ¿no?, como le pasó a Obama y otros. Sin embargo, nosotros hemos avanzado, los que dicen que estamos en una condición peor, somos más solidarios entre nosotros y tenemos sistemas de seguridad en Latinoamérica mucho más avanzados que en el norte global. Esto se puede ver en Europa, en cualquier lado. Consulten cuáles son las condiciones en que queda un trabajador cuando tiene una enfermedad a largo tratamiento, a diferencia de lo que pasa en nuestros países, con todos los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos una base porque hubo compañeros que han luchado para que eso exista y nosotros tenemos la obligación de sostenerlo y profundizarlo. La apuesta sigue estando en sistemas de reparto basado en mecanismos solidarios, redistributivos, contributivos y no contributivos. Y esto es esencial porque lo decía acá el compañero. Los que acumulan la riqueza
tienen que poner parte de esa acumulación para que el sistema sea solidario. No es solamente el aporte, o como nos venden, como que nosotros juntamos un dinero para cuando nos retiramos, ese dinero, ese es el modelo capitalista. Nosotros queremos uno solidario y que el Estado genere condiciones para que haya redistribución de la riqueza y le garantice una vejez digna a todos los que han trabajado toda la vida. Hayan sido bajo un convenio de trabajo, vuelvo a decir, que tendrán sus beneficios discutidos previos, pero aquellos también que trabajaron toda la vida. Pues hacía poco me llegaba por las redes sociales un aviso. No es que no trabajó el que hoy se jubila gracias a leyes que ha sacado el gobierno argentino, que hoy se jubila sin aportes a la caja de jubilación. No es que no trabajó, trabajó, pero vos que sos el patrón no le hiciste los aportes, lo tuviste en negro. Y disculpen la palabra, pero así lamentablemente es parte del racismo que existe aún en el mundo del trabajo, que se define al trabajador informal en muchos lados como trabajador en negro, cosa que tenemos que cambiar también, ¿no? Por eso decimos que el mecanismo solidario, redistributivo, contributivo y no contributivo no es lo que nosotros acumulamos individualmente, sino lo que acumulamos como clase para que todos tengamos una vida digna después de dejar de trabajar. Bueno, la CCA promueve y defiende la recuperación del control público de los sistemas de seguridad social en todas sus fases y el financiamiento tripartito a través de las contribuciones del Estado, el sector privado, el sector de los trabajadores y trabajadoras, para lograr sistemas democráticos, justos y sostenibles en el tiempo. Hago un paréntesis para ejemplo. Durante la pandemia, mientras que en algunos países el Estado pagó la mitad de los salarios a las empresas para que no echen a sus trabajadores, generó planes para sostener a los trabajadores informales, pagando salarios mínimos. Además, otros países con sistemas privatizados de seguridad social como Chile, lo único que hizo fue adelantarle parte del dinero que habían acumulado para su retiro. En Chile llegaron a retirar el 30% individualmente de lo que habían aportado para cuando se retiren. Esas personas van a tener que seguir trabajando mucho más que un trabajador donde hay seguridad social, simplemente porque el Estado no intervino en garantizarle un ingreso en momentos donde faltaba el trabajo, ¿sí? Entonces esto es bien importante. Esas jubilaciones privadas tienen que desaparecer, son un negocio solo para el sistema financiero y engrosan lo que decía el compañero, que parece que el dinero puede reproducirse por sí solo y generar esta riqueza falsa. Bueno, en este sentido es imprescindible construir una propuesta de perspectiva de clase trabajadora sobre el rol que ocuparán los sistemas de protección social en las respuestas a la crisis climática y ambiental y la necesidad de construir sistemas de protección social robustos que puedan dar garantía de protección a los trabajadores y las trabajadoras que perderán sus empleos o que sufrirán los impactos de transiciones necesarias para el cambio de modelo. Esto es central, tenemos que discutir las centrales, porque esto está muy poco planificado en América Latina. ¿Qué impacto ya tiene el cambio climático? ¿Quiénes están perdiendo su territorio, su trabajo? Los campesinos, los pueblos originarios, además. ¿Cómo se reparan esos daños y pérdidas que tienen hoy? Que tampoco quieren discutir en la Convención Marco de Naciones Unidas, que no discuten nunca el dinero que prometieron que iban a dar para eso, ¿sí? Tenemos que discutir cómo y qué nueva fuente de trabajo va a haber. Porque, ¿y en qué condiciones nos trasladan de una fuente, de un trabajo a otro? ¿Cómo nos capacitan? ¿Con qué garantías y demás? Y aquellos que desaparecen, ¿cómo va a ser la protección social? Porque esta es una realidad del mundo. Sobre todo creo que acá, en el Caribe, Centroamérica, en todos lados. Yo vengo de la Patagonia Argentina, por eso estoy transpirando, diría la Argentina como testigo falso. Pero salí con 9 grados bajo cero de mi casa y hay un cambio climático un poco distinto. Pero allí ya la temperatura de la Patagonia subió 1,5 grados. Eso provocó que una zona seca, con escasa vegetación, la sequía se profundice.
y un montón de pequeños campesinos que viven de la crianza de chivos y de ovejas se tuvieran que trasladar y forman parte de los cordones de pobreza de las ciudades. Entonces, si no visualizamos eso, clarísimo en lo que decía el compañero, cuando eso pasa y esos compañeros se pueden ir porque no pueden sostener, alimentar a sus animales, viene Benetton, la Reina de Holanda, además, y compran 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Y producen y sacan su producto por los puertos que ellos mismos compran y construyen. Digamos que queda claro, lo pongo como ejemplo porque es la claridad de lo que decía ahí, coincidimos plenamente. Bueno, estas propuestas de transiciones corporativas están orientadas al mercado o están orientadas al bienestar, el trabajo decente, dice el OIT, nosotros coincidimos en decir en Argentina trabajo digno, ellos dicen que todo trabajo es digno. No, hay trabajo en condiciones de esclavitud, hay que avisarle a los del OIT. Entonces, nosotros queremos trabajo digno para todas las personas. El decente, todos queremos ser decentes, ninguno quiere salir a robar para mantener a la familia. Queremos dignidad en el trabajo. Por eso esto está como pregunta. Las transiciones que plantea la corporación buscan la dignidad de la persona humana o no. Y eso tiene que ser un planteo central y decirlo con toda fuerza. El reconocimiento de los trabajos de cuidado será muy importante, ya que podrán generarse nuevas fuentes de empleo, pero también contribuirán al fortalecimiento de los sistemas de protección social. Bueno, y acá voy a poner un ejemplo en positivo de mi país, disculpen, pero estamos con calor. Ya hace unos cuantos años el sistema de seguridad social de la Argentina reconoció como un trabajo el trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? Entonces hay la posibilidad de jubilarse como ama de casa. Algunas tienen aportes o no, otras no. La que no tiene aportes, lo que pueden entrar en una moratoria, o sea, se le da la jubilación y se le descuenta un pequeño porcentaje como para cubrir esos aportes que no hizo. Pero dimos un paso más en el medio de la pandemia para reconocer aún más el trabajo de crianza de los hijos. Se reconoce por cada hijo 1 año de aporte. Si ese hijo fue adoptado, 2 años de aporte. Y si es con discapacidad, otro año más que se le suma. Entonces, fue una discusión de hace poco porque esta moratoria se terminaba este año y por supuesto que la derecha decía, no, si no trabajó. No, ha trabajado, ha criado todos los trabajadores de este país, esas mujeres que están ahí. Así que necesariamente tiene que estar. Excelente. Bueno. Un chiquitito más. Exacto, ¿sí? Concluyendo, esta propuesta fue presentada por las centrales y otra propuesta que presentamos que tiene que ver con esto que hablaba es el cupo trans. El Estado debe garantizar un 1% de sus trabajadores de ingreso a las personas transgénero, que también, porque si no están condenadas a la prostitución, para hablar claro. Bueno, la evolución de los sistemas de protección social es un reflejo de fenómenos diversos, crecimiento económico, cambio histórico de los modelos de producción, cambio demográfico, sus impactos en el mercado laboral, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la sociedad moderna. Pero esto depende fundamentalmente de decisiones políticas. Y las decisiones políticas lo toman los hombres, en relación a las fuerzas que podemos hacer para que se vuelque para un lado o para el otro. O sea, todo eso es cierto, el cambio climático, el desarrollo económico, pero las decisiones son políticas. Se puso... O estoy apretando mal la tecla, perdón. Ahí está. Bueno, las políticas de atención a los riesgos del trabajo y los seguros deberán acompañar el diagnóstico sobre las enfermedades de mayor incidencia en el momento. Esto que decía antes, si son mayores las temperaturas, tenemos que discutir otras cuestiones de seguridad laboral para poder desarrollar nuestros trabajos. Se hace cada vez más importante asegurar un acceso universal a la salud, más allá de la asistencia médica asegurada a los trabajadores y sobre todo a aquellos que no pueden, por su condición de trabajo, aportar a seguros de salud. La pandemia de COVID-19 fue ser un ejemplo de desafío sanitario y social impuesto. Esto lo vimos clarísimo ahí, ¿no? En países donde la vacuna y todo eso estaba
garantizado para unos pocos. Por otro lado, la protección social debe también tener un papel importante con relación a la garantía del derecho a la alimentación, y a esto quería llegar como importante, y podemos ir, para ir contando. Nosotros decimos, en el marco actual, con esta guerra, que no es la única, hay 14 guerras en el mundo, pero parece que a las Naciones Unidas le interesa solo de la de Rusia y Ucrania, pero que ha generado en la economía mundial el aumento de los alimentos, y por lo tanto ha aumentado el hambre en el mundo, y la vamos a seguir sufriendo. Entonces, dentro de la seguridad social a discutir con los gobiernos es el acceso, el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria como centro. O sea, tenemos un ingrediente más todavía que discutir, porque el hambre sigue siendo una realidad muy tangible en toda nuestra región. Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes y tenemos casi un 20% de la población en la indigencia, o sea que no alcanza sus ingresos para sostener una alimentación digna. Estas son parte de lo que decía ahí el compañero, que uno puede andar kilómetros y kilómetros de sembradío, y están trabajando en los sembradíos gente que no le alcanza la plata para comer, tener más de una comida por día. Bueno, el sindicalismo de las Américas ha promovido y demandó políticas públicas nacionales que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria. Esto implica abastecimiento de alimentos sustentables en mercados internos y urbanos y rurales, apoyo e incentivos a la agroecología, la agricultura familiar campesina, reconociendo que esta producción es la responsable por nuestros alimentos y que aporta sus formas, mecanismos y herramientas productivas con su modo de vida a mitigar y adaptarse al cambio de clima. Ya está la solución por eso, es la agricultura familiar, la agroecología, la que han hecho nuestros pueblos siempre ante la irrupción de los tratados de libre comercio, que es una aspiradora de bienes, nosotros decimos de bienes comunes, no de recursos naturales, pero sería. El cambio de modelo de producción y consumo está en la base de la propuesta de desarrollo sustentable que hace la CCA, lo que decía. Tenemos que discutir hasta dónde estamos metidos en esta sociedad de consumo y cuánto somos responsables de ello, ¿no? Esto implica disputar el papel de las empresas transnacionales que dominan el mercado de alimentos, bueno, a través de los tratados multilaterales. Bueno, por aquí, gracias, disculpen que me seguí un momento.